Hola, ¿cómo están? Yo soy Car, gracias por estar otra vez aquí en el canal. Y el día de hoy vamos a hacer el wrap-up del mes de julio, que durante este mes de julio tuvimos dos maratones de lectura, que fueron el Veranothon, organizado por Cari, Ari y Clio, y el Reading Rush, que es pues esto de maratón que se hace año con año, que es como casi que una tradición en todo BookTube. Y gracias a esos maratones terminé leyendo 13 libros en el mes de julio. Sí quiero aclarar que esto es toda una eventualidad, no es que todos los meses yo estoy leyendo 13 libros, sino que debido a pues todo esto que fue las maratones de lectura, siento que leí muchísimo más porque fueron un constante reto. Entonces lo que hice fue dividir este wrap up en dos videos porque pues se haría demasiado largo, y hay algunos libros de los que me gustaría hablarles porque no creo que me dé tiempo de hacerles reseñas, entonces como para que no se queden sin mi opinión respecto a estos libros, entonces van a tener dos videos para este wrap up de este mes. Y bueno, para no hacer más larga la cosa, vamos a empezar. El primero del que les voy a hablar se llama Storytelling de la mano de Steve Jobs. Este fue un audiolibro que estuve escuchando en Storytel, que es mi nueva obsesión para audiolibros. Me ha encantado esta aplicación. Este libro fue publicado en el 2012 y tiene un total de 52 páginas. Es bastante cortito y bueno, este libro lo que hace es analizar varias charlas que ha dado Steve Jobs. Analiza la de Stanford y creo que la de el iPad, si mal no recuerdo. Entonces el libro nos enseña cómo fue que Steve Jobs dio estas charlas aplicando el storytelling, y nos empieza a dar tips para que nosotros podamos aplicarlo en, por ejemplo, nuestras charlas, nuestras conferencias, si damos clases o inclusive en redactar documentos. Entonces es un libro que me pareció bastante útil porque es bastante práctico, conciso, va directo al grano, nos da los ejemplos y nos dice: él hizo esto, usted puede hacer esto también, lo puede aplicar de esta forma. Entonces siento que es un libro útil, rápido de escuchar, de leer, pero no es tampoco como un libro trascendental que nos va a cambiar la vida. Y sí, el siguiente libro del que les quiero hablar es Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, publicado en 2017 y que tiene un total de 223 páginas. Este libro también lo escuché en Storytel, como les digo, se ha vuelto una completa obsesión para mí. Y ay, chiquillos, de este libro tengo tanto de lo que les quiero hablar, porque es que me ha fascinado, me ha gustado muchísimo. Si ustedes me siguen en Instagram saben que yo he estado fangirlando mucho con este libro. ¿Y por qué este libro me gustó tanto? Y es que yo, bueno, siendo costarricense, siendo de otro país, cuando estaba escuchando este libro sentí como que me hubieran agarrado así como una liliputiense y me hubieran hecho así y me pusieron en México, en un pueblito de la costa de México. Es una historia muy inmersiva, siento yo, porque de verdad, yo les juro que yo sentía que yo estaba ahí, en México, y me sentía hasta mexicana. Toda esta parte cultural, toda esta parte mística relacionada con la bruja, toda esta parte de como de brujería y las creencias, como cuando las personas son creyenceras, la parte del lenguaje, me gustó muchísimo. De verdad me sentí como si yo fuera mexicana viviendo ahí. Creo que es en un pueblo de Veracruz donde está ambientado. Entonces esa parte la disfruté muchísimo. Otra cosa que me gustó mucho y que siento que sí está más relacionada con el audiolibro es que me encantó la narración que se hizo, porque es una voz muy dulce, muy tierna, muy linda, comparado con lo que nos están contando, con lo que nos están narrando, y la manera que el lenguaje que se utiliza, porque es un lenguaje así como de pinche y así. La narradora de verdad que logró por completo atraparme. Yo no podía dejar de escucharlo, yo quería escucharlo todo momento, todo el día hasta que lo terminé. Y también otra cosa que me gustó mucho es que ella inclusive canta, porque a veces mencionaban canciones o estrofas de canciones y ella cantaba. Entonces de verdad que es un audiolibro que lo recomiendo muchísimo. Y como les decía, otra de las cosas que disfruté mucho fue el lenguaje mexicano, el acento mexicano, porque las palabras que utilizaba, la manera en que me lo contaba, como les digo, todo eso ayudó muchísimo a que yo me ambientara muchísimo más, a sentir que de verdad estaba en México, que yo era mexicana, o que realmente estaban contándome la historia una persona mexicana. Y es que me gustó mucho, yo quedé fascinada con toda esa riqueza léxica. Y otra cosa que me gustó mucho es que durante la narración cuentan un cuento, valga la redundancia, que es el cuento de Domingo 7.
el de los jorobados, si ya leyeron el libro. Y resulta que este cuento es de una autora costarricense. Entonces cuando yo estaba escuchando el libro y ella empezó a cantar lunes, martes, miércoles 3, yo no me lo podía creer porque yo ya sabía que era pues un cuento de que a uno aquí en Costa Rica se lo cuentan desde que está chiquitito, 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 y de verdad que me gustó mucho. Sentí muy bonito. Pero, ¿de qué va la historia? Bueno, resulta que en este pueblito, que es como un pueblito con bastantes problemas sociales, económicos, asesinan a una mujer que se dice que ella es bruja, que ella pues ayudaba a otras mujeres haciéndoles hechizos para amarrar hombres, para vengarse, o ayudaba a la gente en general cuando tenían algún problema de salud, cosas por el estilo. Resulta que esta mujer aparece muerta, es encontrada por unos niños y nos empiezan a contar las historias de diferentes personajes que estuvieron de alguna forma relacionadas con la bruja. Y resulta muy interesante porque nos empiezan a contar cómo estos personajes se relacionaron con ella y poco a poco nos empiezan a desvelar ciertos secretos que están relacionados con el asesinato. Entonces, hasta cierto punto también tiene como esta parte de investigación de tratar de averiguar quién mató a la bruja y por qué la mató. Me gustó muchísimo la narración, cómo se iba hilando la historia, porque sí empieza cuando los niños descubren el cadáver de la bruja. Entonces tenemos como un viaje al pasado y nos cuentan de dónde viene la bruja, por qué le decían la bruja, etcétera, etcétera, y cómo estos niños se relacionan con cierto personaje femenino. Y pues entonces una vez que conocemos a este personaje femenino, viajamos un poquito al pasado donde este personaje nos empieza a contar parte de su historia y nos damos cuenta de cómo se relacionó con la bruja también. Y de este modo, con este personaje femenino, conocemos a este otro personaje masculino. Entonces, una vez que lo conocemos y vemos qué relación hay entre ellos, empezamos a conocer el pasado de este otro personaje masculino y cómo él se relacionó con la bruja, y así entra otro personaje, y poco a poco, como que conforme vamos conociendo más personajes, nos van contando cuál es el pasado de cada uno y cómo cada uno de ellos está relacionado con la bruja de alguna forma, e inclusive algunos están relacionados con este crimen. Y resulta súper interesante, no sé, toda esa parte de que íbamos como conociendo un personaje nuevo y de pronto ese personaje pues conocíamos un poco más de qué fue lo que pasó con la bruja. Todo eso me gustó mucho, lo disfruté mucho. Es un libro que recomiendo montones, que quiero mucho leer. Había visto la reseña de Valentina y entiendo que el libro a la hora de estar narrado de manera escrita pues no tiene puntos y apartes. Entonces es un libro que disfruté mucho de escucharlo. Sí quiero hacer la prueba de leerlo porque no sé, por lo que entendí cuando vi las reseñas, siento que se parece mucho a la narración de Saramago, y ustedes saben que Saramago a mí me fascinó cuando leí Ensayos sobre la ceguera. Entonces es un libro que me gustó mucho y que tengo mucho hype por leerlo. Entonces, el siguiente libro que leí durante este mes fue El sol y sus flores de Rupi Kaur, que este libro fue publicado en el 2018 y tiene 248 páginas, es de poesía. Y bueno, esta es una relectura porque yo lo había leído en enero, lo leí para el Reading Rush para poder completar los 7 libros. Me gustó mucho volver a adentrarme en este libro porque son poemas que realmente a mí me llegan mucho al corazón. Son poemas de empoderamiento femenino, de sufrimiento, de cuando una relación se termina, de cómo es reconstruirse, del apoyo entre mujeres, etc. Es un libro que disfruto mucho. De este libro ya yo les hice reseña, ya salió en otro wrap-up, entonces no voy a hablar mucho sobre él. El siguiente libro del que les voy a hablar en este resumen de libros que leí es La señora Dalloway, escrito por Virginia Woolf, que tiene un total de 218 páginas y que fue escrito en 1923. Este libro también me encantó. Y bueno, ya ustedes saben que yo había leído a Virginia Woolf en Una habitación propia, que es más un ensayo. Entonces esta es la primera vez que sí le veo a Virginia ya como en una de sus novelas, y me gustó mucho. Aquí vamos a conocer a Clarissa Dalloway, que es una mujer de alta sociedad, y todo ocurre en un día. Vamos viendo cómo avanza el día porque nos van diciendo que el Big Bang va sonando, y resulta que Clarissa ese día va a dar una fiesta en su casa. Entonces vamos en la mente de Clarissa desde que ella sale de su casa, va a ir a comprar flores
y vamos como en su mente y todo transcurre en el mismo día. En un principio, cuando yo había buscado sobre este libro, no sé por qué tenía entendido que todo ocurría en un mismo día, sí, pero que todo el día era en la mente de Clarissa, pero no, resulta que es muy interesante porque vamos adentrándonos en los pensamientos de diferentes personajes que están relacionados con Clarissa. Entonces siento que también eso le da como un poco de dinamismo a la historia y nos da diferentes perspectivas. Clarissa es esta mujer que, como les digo, es de alta sociedad. Es muy interesante porque nos adentramos en la mente de ella y de esos otros personajes. Más que lo que va ocurriendo en el día a día, siento que los monólogos internos que van teniendo cada uno de ellos es lo que lo hace interesante este libro, porque toca temas muy profundos, muy oscuros. Tenemos un personaje que tiene estrés postraumático después de la guerra, entonces él tiene pues estas ideas de suicidio. También toca un poco el tema de la depresión, de los roles que tenía la mujer en esa época. Y otra cosa que me gustó muchísimo, que yo no me lo esperaba, es que un personaje es bisexual y es la primera vez que yo leo sobre un personaje bisexual y lo amé profundamente. Me encantó que tocara ese tema y de una manera tan bonita, porque esa es otra cosa, que a pesar de que toca temas como pesaditos, complejos, la pluma de Virginia es muy bonita, está escrito muy bonito, con palabras bonitas, entonces sí llega, pero no sé, como que está escrito de una manera muy bonita. El siguiente libro del que les voy a hablar lo leí en digital y creo que es mi nueva saga favorita. Sé que tengo que leer más libros para poder decir algo así, pero con este primero que leí, que me han dicho que es como que no es tan bueno comparado con los otros, me gustó muchísimo. Entonces no tengo idea de qué va a pasar cuando lea los otros, que se supone que son muchísimo mejores. Y les hablo de El último deseo de Andrzej Sapkowski, no sé si lo pronuncio bien, que fue escrito en 1993 y que tiene un total de 254 páginas. Este libro lo empecé a leer gracias a Suna, porque resulta que hace mucho tiempo yo había visto que Suna estaba jugando el videojuego de The Witcher. Yo lo había jugado o también lo estaba jugando y empezamos a hablar y yo no sabía que eran de libros, y resulta que, bueno, ahora como tenemos el hype de que viene la nueva serie de Netflix, la adaptación de The Witcher, yo dije no, ya, o sea, ya, tengo que leerlo porque sí, el videojuego me había gustado mucho, tengo que leerlos porque tengo que leerlos antes de que salga la serie. Y me ha fascinado, chiquillos, me encanta. Y no es como por hacer mucho más hype, pero esto yo siento que puede ser a nivel Juego de Tronos. Tanto la serie que viene, porque de verdad siento que va a estar muy buena, sino que también la historia. Siento que va a ser como de esas sagas que de pronto de fantasía épica que me fascinan, que me encantan y que quiero leer mucho, absolutamente todos. Son 7 libros y sí, chiquillos, tienen que ver el tráiler de Witcher, está súper bueno. Ojalá que también se puedan unir y puedan leer los libros antes de ver la serie. Y como les decía, en estos libros vamos a conocer a Geralt de Rivia, que, bueno, Rivia es un lugar, es Geralt de Rivia. Resulta que él es un brujo, pero en este mundo de fantasía. Y la labor de los brujos es luchar contra monstruos y acabar con estos monstruos. Pero resulta que este mundo está cambiando. Hay pocos brujos y los monstruos han ido cambiando. También hay monstruos que ahora tienen cierta personalidad. Resulta que también es muy interesante porque Geralt tiene cierto código que hace que él no asesine a monstruos que él crea que tengan como conciencia o que sean personas que han sido hechizadas. Él primero va a tratar de pues quitarles el hechizo, de resolverlo antes de asesinarlos, porque sí. Es un código moral que me resultó bastante interesante y tenemos como toda esta discusión de que a veces los monstruos no son los monstruos, sino que los monstruos también viven dentro de nosotros. Es algo muy interesante. También me pareció interesante pues este tema que se empieza a tocar, que no todos pueden ser brujos, que tienen que ser cierto tipo de personas y que aparte de eso tienen que someterse como a experimentos, podría decirlo. Se toca muy ligeramente en el libro, entonces es bastante interesante porque resulta que la población de brujos ha disminuido y es bastante introductorio, aparte de que es un libro de historias cortas, no es como una novela, sino que son historias cortas y la forma en que nos lo cuentan es muy interesante porque tenemos como una narración en el presente que se llama La voz de la razón, y es que Geralt se ha tenido que enfrentar a un monstruo
y este monstruo lo ha herido gravemente. Entonces él está con una sacerdotisa y lo están tratando de curar. Mientras él está ahí con la sacerdotisa y empiezan a hablar, pues como que empiezan a recordar ciertos acontecimientos. Entonces ahí es cuando entra la historia corta. Tenemos como esta historia en el presente y de pronto tenemos una historia corta en el pasado que nos va contando como quién es Geralt, de dónde viene Geralt, qué ha ocurrido, porque tiene cierto apodo sangriento. Y me gustó muchísimo, chiquillos, aparte de que, por ejemplo, una de esas historias cortas que son del pasado, se los juro, una es como un retelling de La Bella y la Bestia y hay otra que es como un retelling de Blancanieves y los 7 enanos, pero son historias mucho más oscuras y relacionadas con todo este nuevo mundo mágico, y de verdad que me encantó, me voló la cabeza. De este libro no quiero hablar mucho, aunque ya lo hice, porque quiero hacer una reseña, porque de verdad me gustó mucho y me gustaría como que pudieran, ojalá leerlo, animarse a leerlo, y que podamos hablar de esto en el futuro, porque viene la serie, chiquillos, viene la serie. El siguiente libro del que les voy a hablar es A 2 metros de ti, escrito por Rachel Lippincott, que fue publicado en 2018 y tiene un total de 288 páginas. Este libro, lo más interesante, bueno, aparte de que la portada está divina, ¿verdad? Es hermosa, el libro está muy bonito. Lo interesante es que fue publicado posterior a la película. No es como que la película sea una adaptación del libro, más bien el libro es una adaptación de la película. Aquí vamos a conocer a Stella y a Will, que son dos personas que padecen de fibrosis quística. Esta es una enfermedad que afecta las vías respiratorias y que además están como infectados por una bacteria. Y por eso es que los pacientes de fibrosis quística no pueden estar cerca a más de 2 metros de distancia, porque si se contagian de la bacteria de otra persona, literalmente pueden morir. Es casi que una muerte segura. Entonces resulta que en estas condiciones Will y Stella se van a encontrar en un hospital y sí, se van a enamorar, pero pues no pueden estar juntos, ni siquiera pueden estar cerca. Es un libro que me gustó mucho, como pues retrata todo el tema de la enfermedad. Siento que son de esos libros que también son necesarios porque visibilizan personas que padecen estas enfermedades, cuáles son las cosas que pasan, etc. También me gustó mucho la parte de la lucha, las ganas de vivir, las ganas de sobrevivir de los personajes y cómo podemos estar hoy aquí y el día de mañana de la nada ya no, y cómo tenemos que aprovechar cada uno de esos momentos. Otra cosa que me gustó mucho es que Stella tiene un canal de YouTube, pues como que eso uno se identifica con la parte de los comentarios y de grabar el video, etc. Entonces eso me gustó mucho. El libro me pareció bastante bonito, bastante triste y bastante dulce. Y bueno, chiquillos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que la otra parte del wrap up lo voy a compartir en un siguiente video, porque si no esto se va a hacer eterno. Entonces me faltan otros libritos de los que me gustaría hablarles más adelante que leí durante el mes de julio. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Estoy diciendo lo mismo otra vez. Recuerden que les dejo todas mis redes sociales en la cajita de información, que les mando un beso gigante y que nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!